Dogmática jurídica. Pervivencia de la dogmática jurídica en el derecho. Con el peligro inherente a las generalizaciones excesivas en el campo de las ciencias humanas, una caracterización de la situación científica del saber jurídico en nuestro tiempo permitiría afirmar que la dogmática configura la fisonomía básica del conocimiento del derecho. 3/4 de siglo de rebelión antiformalista no han bastado para que el espíritu, los métodos y las concreciones de las ciencias jurídicas particulares permanezcan en lo sustancial ligadas a la perspectiva dogmática del derecho. Si por dogmática se entiende, en una acepción de máxima amplitud, el resultado de la elaboración conceptual y sistemática de las normas jurídicas, logrado a través del desarrollo de procedimientos lógicos y abstractivos, podrá verse con claridad el sentido de esta afirmación inicial. La estructura de las ciencias normativas. Al iniciar su estudio acerca de la estructura de las ciencias normativas, George Kalinowski ha podido proponer como primer significado de la ciencia del derecho el de aquel saber que explicita y sistematiza el contenido de las normas jurídicas que constituyen un sistema jurídico en vigor en tal o cual momento, sobre un territorio dado o para una población determinada. Tal caracterización está lejos de contar con una aceptación unánime en el campo de la epistemología jurídica, pero nos sirve al menos para introducirnos a la problemática actual de la ciencia jurídica y sus supuestos históricos. Son características principales de la versión dogmática de la ciencia del derecho las siguientes. A. Una actitud de aceptación y respeto de las fuentes positivas como ámbito exclusivo de definición de toda posible experiencia jurídica. B. Consiguiente aceptación de un monismo legalista como teoría de las fuentes. C. Consideración del conocimiento jurídico en términos de pura actividad de conceptualización y sistematización lógica. D. Estructuración del saber jurídico como técnica o actividad productiva, en el sentido otorgado a estas expresiones por la filosofía clásica, elaborada bajo el modelo epistemológico de las ciencias teóricas en el momento científico constructivo y referida en un segundo paso al obrar como un problema externo y no constitutivo del propio saber en el momento técnico aplicativo. De acuerdo a esto último, la ciencia del derecho se configurará como saber productivo o poiético, sujeto a reglas que produce un objeto como resultado, lo cual, bajo la primacía del moderno concepto de ciencia, resulta claramente compatible con el formalismo metódico que actúa como inspiración profunda. Problema del derecho como dogma o ciencia. Ello no es otra cosa que la expresión del problema aún más vasto de las relaciones del pensar con la realidad. Si con la primacía del positivismo dentro del panorama científico europeo el concepto de derecho queda reducido al de ley, ya sea esta vista como norma, ordenamiento o estructura, la tarea de la ciencia quedará entonces reducida a la labor de conceptualización y sistematización lógico-formal de dichas normas o estructuras. Sobre todo porque paralelamente acontece la consolidación en el campo jurídico del moderno concepto de ciencia, centrado ya no tanto en la consideración de lo necesario y lo eterno, tal como lo concebía Aristóteles, o en la posesión de un conocimiento cierto y por las causas de lo real, sino en los modos y procedimientos del saber, en las reglas y métodos de su constitución. Proyección de la dogmática en el derecho. Importa destacar entonces que la dogmática, es decir, la proyección en el campo del derecho de este nuevo ideal científico, es un concepto histórico, en el preciso sentido en que González Vicent ha utilizado la expresión, es decir, en cuanto guarda una vinculación esencial con una determinada estructura histórica respecto a la cual tiene sentido y contenido preciso. Los conceptos históricos no son formas con las que desde afuera nos acerquemos a la realidad histórica para su comprensión, sino estructuras extraídas de esta misma realidad,
sistematización y ordenación desde un punto de vista relevante de tendencias, tensiones, corrientes ideológicas, relaciones de sentido, valoraciones, en suma, todo un mundo de significaciones que se da como singularidad concreta en un momento determinado del tiempo histórico. Se trata de una articulación teórica de constelaciones históricas reales, pero de una articulación que no elimina lo individual, sino que al contrario, lo integra como parte constitutiva de una estructura abstracta. En el caso que nos ocupa, es evidente que la expresión dogmática no expresa un contenido universalmente válido, susceptible de ser buscado y hallado a lo largo del curso histórico del pensamiento jurídico. Dogmática jurídica, ruptura con el iusnaturalismo. Para entender la dogmática como concepto histórico es necesario situarla en el contexto de la ruptura con la tradición del iusnaturalismo clásico, entendido como metafísica de lo social, con su método propio, la dialéctica, y en el plano epistemológico, con su inserción en el campo del cuerpo de los saberes prácticos. Este último elemento es ciertamente la herencia teórica más importante del pensamiento jurídico europeo, abandonada ya incipientemente en los albores del iusnaturalismo racionalista y olvidada por los productos típicamente dogmáticos de la segunda mitad del siglo XIX. La dogmática es, en este sentido amplio que venimos considerando, el resultado o manifestación definitiva en el plano científico-jurídico del proceso que va desde el idealismo hacia el formalismo y de allí al positivismo. Tal es el contexto histórico concreto que resulta indispensable considerar para entender su cosmovisión jurídica subyacente. Hacia los momentos finales de la Ilustración, en la conciencia europea del derecho, se ha convertido definitivamente en un ente histórico dotado de una razón inmanente, fruto de la voluntad humana y no expresión de un orden natural trascendente. La afirmación de que el derecho es, ante todo, historia, abre el camino hacia la positivación radical del concepto. El nuevo universo intelectual queda vigorosamente definido por Hegel en su filosofía del derecho. Comprender lo que es el cometido de la filosofía, porque lo que es la razón. Y justamente porque la filosofía es la intelección de lo racional, justamente es por ello también la aprehensión de lo actual y lo real, no la formulación de un más allá situado Dios sabe dónde. La historia es la exposición del proceso divino y absoluto del espíritu en sus formas supremas, la exposición de la serie de fases a través de las cuales el espíritu alcanza su verdad, la conciencia de sí mismo. Las formas de estas fases son los espíritus de los pueblos históricos, las determinaciones de su vida moral, de su constitución, de su arte, de su religión y de su ciencia. Realizar estas fases es la infinita aspiración del espíritu universal, su irresistible impulso, pues esta articulación, así como su realización, es su concepto. Hacia comienzos del siglo XIX, el legado de la Ilustración a la nueva conciencia histórica es doble. En primer lugar, la idea de que la historia es el escenario de la objetivación de toda posible realidad espiritual. Lengua, religión, historia, cultura son, por ello, manifestaciones siempre concretas del espíritu en su devenir, que se manifiestan y cobran sentido solo por referencia a dicho contexto. En segundo lugar, la idea consecuente de que la reflexión del espíritu sobre sus propias objetivaciones no puede por ello adoptar la forma del discurso abstracto trazada por el racionalismo, sino que tiene que partir de la concreción de su objeto y ser por eso también pensamiento concreto, aprehensión de lo real. Lo dicho permite percibir con claridad el nexo que vincula a la Ilustración con el historicismo prerromántico o romántico. Lejos de existir periodos sucesivos, es posible afirmar más bien la presencia de dos aspectos correlativos de una misma época, de un mismo espacio cultural e intelectual que evoluciona hacia una cada vez mayor acentuación del papel de lo histórico en la vida humana. No siempre ha sido posible apreciar esta línea de continuidad, pero es precisamente en el campo de los estudios jurídicos donde la misma se revela con mayor nitidez, sobre todo a la luz de una consideración dotada de sentido histórico.
La consideración de este periodo, bajo la óptica de los intereses o las perspectivas del presente, suele contribuir a esa visión deformada de la realidad. Son las preocupaciones dominantes en el presente las que sugieren al historiador las opciones de su investigación, observa agudamente Gusdorf, agregando, entre las configuraciones posibles del siglo XVIII, la historia elegirá aquellas que le parecen en armonía con su propia visión del porvenir de la humanidad. Cada iglesia se interesa por los santos a los que obedece. Toda historiografía es retrospectiva. Parece ir desde el pasado hacia el presente, pero en realidad se escribe desde el presente hacia el pasado. De allí que la visión crítica del positivismo deba necesariamente comenzar por una conciencia de sus orígenes intelectuales. Una opinión difundida y apoyada por voces de acreditada solvencia sostiene, y no sin argumentos de peso a su favor, que en la obra de Savigny nace la ciencia del derecho moderno, tal como hoy la conocemos y cultivamos. Formulada en términos tan radicales, la tesis es difícil de aceptar. La escuela histórica y su figura máxima, Savigny, no son sino el momento de una primera síntesis sistematizadora de una evolución secular de las ideas en las que cada uno de los elementos que porta consigo la nueva concepción se encuentra ya prefigurado y a veces acabadamente desarrollado en los momentos fundamentales de la historia de la ciencia jurídica moderna, desde el instante en que la misma nace, según la acertada indicación de Wicker, con la creación de un estudio jurídico en Lombardía y en Francia, y la difusión de ese sistema por Europa, paralelamente al proceso de recepción del derecho romano y a la irrupción de la ciencia moderna en el quehacer de los juristas. La escuela histórica y su figura máxima, Savigny, no son sino el momento de una primera síntesis sistematizadora de una evolución secular de las ideas, en las que cada uno de los elementos que porta consigo se encuentra ya prefigurado y a veces acabadamente desarrollado los momentos fundamentales de la historia de la ciencia jurídica moderna, desde el instante en que la misma nace, según la acertada indicación de Weaker, con la creación de un estudio jurídico en Lombardía y en Francia y la difusión de ese sistema por Europa, paralelamente al proceso de recepción del derecho romano y a la irrupción de la ciencia moderna en el quehacer de los juristas. Aún así, es evidente que la escuela histórica marca un punto de maduración casi definitivo en dicho proceso evolutivo. Su concepción del derecho como dato histórico se afirma paralelamente a la sistematización del método de la ciencia jurídica según los supuestos de la especulación iusnaturalista inmediatamente anterior, y por otra parte, con ciertos componentes de índole político que por sobre las variaciones ulteriores acompañan a la ciencia del derecho hasta el día de hoy. Estas razones justifican pues sobradamente nuestro empeño de análisis de la concepción de la ciencia del derecho presente en la escuela histórica y muy particularmente en la obra de Savigny. El tránsito del iusnaturalismo racionalista al positivismo jurídico, operado a través del historicismo, nacido, no lo olvidemos, en el pleno siglo de las luces, es el instante decisivo en la constitución de la ciencia del derecho. Dicho instante sintetiza no solo la evolución de las ideas jurídicas precedentes, sino también sus virtualidades, debilidades y aún las frustraciones de la posteridad. La escuela histórica, indicaba en 1888 Stamler, es el suelo común, el punto donde coinciden la totalidad de las perspectivas actuales de la ciencia del derecho. La crítica de la dogmática comienza, pues, con la conciencia de tales supuestos de origen. Ideología a la que se responde la escuela histórica del derecho, Savigny y la ciencia jurídica de su tiempo. Escuela histórica. Se trata de una nueva forma de interpretación del valor político de la historia frente al potencial revolucionario contenido en el constructivismo iusnaturalista. La concepción naciente esgrime la posibilidad conservadora
de una valoración de los datos singulares aportados por la tradición histórica de los pueblos como punto de apoyo seguro e indiscutible para una reconstrucción del orden social resquebrajado por la revolución. Y mucho más en el fondo, la negación del derecho natural no aparece en la nueva conciencia histórica como el fruto de comprobaciones experimentales, sino como expresión de una crítica de orden filosófico a toda pretensión de fundamentación del deber ser ético o jurídico en una posible racionalidad de lo trascendente. Con ello, los supuestos teológicos de la Reforma y el criticismo kantiano llegan a imponerse de forma definitiva en la teoría de la ciencia jurídica. La historia y el espíritu de los pueblos. La valorización de lo histórico y el espíritu de los pueblos es un legado de la última Ilustración y el nacimiento de la conciencia nacional germana, como su reclamo de la historia patria como fuente definitiva de las instituciones. Es una inquietud adelantada ya por los movimientos estéticos, literarios y filosóficos de la misma época. Debe señalarse asimismo la diferencia existente entre el historicismo en un sentido amplio y la escuela histórica en particular. Si el historicismo reconoce antecedentes muy anteriores en los aportes de Vico o Montesquieu, la escuela histórica tiene su origen preciso en los escritos programáticos de Savigny de 1814 y 1815, o a lo más en la obra precursora de Hugo. En lo que al propio Savigny se refiere, incluso cabe advertir su entronque con la filosofía de la historia y del espíritu nacional que brota de la renovación cultural alemana. Destacan autores como Lessing, Herder, Goethe. A este círculo cultural pertenecen su concepto de la naturaleza y de la cultura. Savigny pertenece a los pensadores idealizantes de la época y no a los individualistas. Este clasicismo destruyó el ingenuo normativismo de la Ilustración, que buscaba una configuración intemporalmente valedera del ser humano para cambiarlo por un nuevo humanismo. El clasicismo presente en Mozart, Goethe, Schiller y sobre todo en la obra de Humboldt actualiza los ideales de la antigüedad en el marco de un neohumanismo renovador. El caso del derecho romano revela en el campo jurídico el acento afirmativo de este clasicismo, que en Savigny irá acompañado de un rechazo de las tesis revolucionarias e ilustradas. El derecho común recupera su actualidad y su sitio de privilegio en el interés científico. Influencia indirecta del romanticismo en Savigny. La escuela histórica no es, pues, el fruto directo del romanticismo en el campo jurídico. La afinidad de Savigny con algunas de las figuras más representativas del círculo romántico no podía menos que sugerir temas esenciales, presentes sobre todo en sus escritos programáticos. La reivindicación del carácter creador de lo tradicional, la valorización del carácter nacional, de las instituciones y tradiciones populares, y la consideración del derecho como creación espontánea del espíritu del pueblo, son algunos de los elementos que sintetizan este cuadro de influencias, realzadas por el matiz universal y cosmopolita propio del clasicismo weimariano. En el contexto de este espíritu de la época, Savigny no pudo ser ajeno tampoco a las tendencias intelectuales dominantes. Un ejemplo de esto es la importancia atribuida en sus primeros trabajos a la cuestión metodológica. Friedrich Carl von Savigny. Friedrich Carl von Savigny fue un jurista alemán nacido en 1779, fallecido en 1851, fundador de la Escuela Histórica del Derecho. Profesor universitario, fue el primer catedrático de Derecho romano en la Universidad de Berlín, donde enseñó hasta 1842. Ocupó también varios cargos públicos en el Estado prusiano, del que fue ministro para la reforma legislativa entre los años 1842 a 1848. El problema del método en el primer Savigny, 1802. La reflexión acerca del método está presente en Savigny desde sus primeras obras. Entre 1802 y 1803 explica los fundamentos del método jurídico. Es esta la etapa que denominamos del primer Savigny, orientada por preocupaciones sistemáticas en las que
es manifiesta una influencia kantiana destinada luego a irse encubriendo bajo la cobertura del historicismo. La obra dedicada a la posesión es un modelo de tratamiento sistemática, en el que la construcción científica parte de una rigurosa delimitación y depuración de las fuentes romanas y se afirma a través de la confrontación crítica con otras elaboraciones doctrinales. A diferencia de la tradición del iusnaturalismo racionalista, en Savigny prima lo inductivo sobre lo deductivo, aunque la actitud constructivista sea en definitiva similar. El animus possidendi, ánimo de poseer, opera como concepto básico dotado de una trascendencia explicativa universal, lo que enriquece notablemente la tarea sistematizante de raíz iusnaturalista hasta el punto de configurar una nueva etapa en el pensamiento metodológico. Es precisamente el concurso de la investigación histórica y filológica. Historicidad y sistematicidad se suponen y complementan mutuamente. La historia es fuente de todo posible conocimiento en el terreno de la cultura y del derecho, en tanto que el sistema es a su vez condición de posibilidad de la ciencia y de su finalidad específica, el logro de la unidad ideal, en la que se resume el devenir y se profundiza todo posible significado de la experiencia histórica. El Savigny de la política y técnica en los escritos programáticos, 1814-1815. En una segunda etapa de Savigny aparece su primera gran obra histórica, Historia del Derecho Romano en la Edad Media, así como el libro Sobre la vocación de nuestra época para la legislación y la ciencia del derecho, ambos considerados como dos textos fundacionales de la escuela histórica. Esta segunda etapa de la obra de Savigny quedará clausurada en su madurez con la publicación a partir de 1840 de su Sistema del Derecho Romano actual. Para Savigny, la propuesta de una codificación general para Alemania debe ser juzgada en relación a una doble conexión histórica. Por un lado, con la idea del progreso invocada por el iluminismo. En esa época, escribe, se hizo sentir en toda Europa un afán completamente ciego por la organización. Se había perdido el sentimiento y el amor por la grandeza y la peculiaridad de otras épocas, así como por la evolución natural de los pueblos y de las constituciones, por todo lo que la historia produce de provecho y fecundo. En lugar, había aparecido una confianza ilimitada en la época actual, a la que se creía destinada nada menos que a la manifestación efectiva de una perfección absoluta. Según Savigny, en el derecho civil se exigieron nuevos códigos que, en virtud de su integridad, debían conferir una seguridad mecánica a la administración de justicia. Lo anterior porque el juez, relevado en todo de su propio discernimiento, se limitaría simplemente a la aplicación literal de los textos. Al mismo tiempo, los nuevos códigos deberían abstenerse de toda peculiaridad histórica y, en virtud de su propia abstracción, ser igualmente utilizable por todos los pueblos y todos los tiempos. Con ello, Savigny critica el legalismo de la planificación iluminista. Pensamiento de Savigny, segunda etapa de su obra. Es clara su posición contraria a la Ilustración, obediente, como veremos, a la continuación de una concepción global de la vida jurídica y política contrarrevolucionaria y contraria al racionalismo. Es igualmente evidente su rechazo del legalismo profesado en las lecciones de metodología de Marburgo. Para Savigny, el derecho es, en esencia, derecho positivo, pero en ningún caso eso quiere decir que éste sea a su vez derecho estatal. Consecuentemente, si la naturaleza del derecho positivo trasciende los marcos de la mera actividad legislativa, el quehacer científico correspondiente tiene cometidos bien diversos de la pura exégesis de los preceptos legales.
Frente al racionalismo, Savigny esgrimirá el valor de la tradición como fuente de todo contenido, frente a la legislación revolucionaria simbolizada sobre todo en el cesarismo bonapartista. Napoleón Bonaparte, coronado rey de Francia después de la época de libertinaje consecuencia de la Revolución Francesa. Savigny acude a la concepción organicista del derecho como momento concreto del espíritu popular frente al empeño revolucionario fundado en el iluminismo, en su fase democrática y en las ideas del estado de naturaleza y del progreso indefinido, afirmará una concepción contrarrevolucionaria y conservadora en la que la individualidad concreta del pueblo alemán surge como realidad sustantiva frente a la idea abstracta de la humanidad. Su programa científico es un programa de reconstrucción política, formulado en el contexto espiritual de la Europa posterior a la hegemonía francesa, lo cual tiene un sello fuertemente político, ya que precisamente en la teoría de la ciencia expuesta por Savigny y la escuela histórica quedan sentadas las bases del positivismo en el marco de motivaciones de signo fuertemente políticas. Frente a este condicionamiento ideológico y político de la codificación, Savigny va a proponer las bases de la escuela histórica del derecho. Su punto de partida está en su concepción de las fuentes del derecho positivo. Lo mismo que el lenguaje, las costumbres o las constituciones, el derecho es un producto natural de las convicciones profundas de un pueblo expresadas de manera espontánea a través de la historia. Es el transcurso del tiempo el que va forjando las estructuras jurídicas, lo cual permite predicar una conexión orgánica entre el derecho y el modo de ser y el carácter del pueblo. Su sede propia es la conciencia común del pueblo, y es con el avance de la cultura como se van diferenciando las funciones del derecho en la sociedad. Tal la explicación de ese singular tipo de especialización que da nacimiento a la ciencia del derecho. El derecho, afirma Savigny, se perfecciona con lo sucesivo juntamente con el lenguaje, toma una dirección científica y, así como antes vivía en la conciencia de todo el pueblo, recae ahora en la conciencia de los juristas, los cuales representan a partir de entonces al pueblo en esta función. La existencia del derecho es a partir de ahí más artificiosa y complicada, puesto que vive una doble vida, una como fragmento de la vida total del pueblo, del que no deja de formar parte, y otra como ciencia especial en manos de los juristas. A partir de esta visión de la génesis del derecho, establece Savigny su distinción capital entre elemento político, conexión en que él mismo se encuentra con respecto a la vida general del pueblo, y elemento técnico, vida científica separada del pueblo. Explica Savigny, debe investigarse en la variedad de los hechos que la historia ofrece, positivismo científico, la suprema unidad, el principio de vida que ha de explicar los fenómenos particulares y espiritualizar, por tanto, el dato material, constructivismo. Lo vario existente tiene una doble naturaleza, es en parte simultáneo y en parte sucesivo. De aquí nace necesariamente una doble actividad científica. El referir lo vario simultáneo a la unidad que en él reside es lo que constituye el procedimiento sistemático, cuya expresión no debe reservarse para aquella forma de definición que tiene en vista solamente consideraciones formales y lógicas. El trabajo sobre lo vario sucesivo constituye, por el contrario, el procedimiento propiamente histórico. Se propone partiendo de lo existente perseguido a través de todas sus variaciones hasta encontrar su origen en la naturaleza, destino y necesidades del pueblo. El supuesto general de este procedimiento es que cada pueblo tiene en su vida toda, y en especial también en su derecho civil, una individualidad no meramente accidental, sino esencial y necesaria, fundada en todo su pasado, y que, por tanto, la invención de un derecho común para todos los pueblos sería tan inútil como una lengua universal que hubiese de reemplazar las lenguas vivas existentes.
Tercera etapa, el último Savigny, 1840. En 1840, tras 5 años de preparación, ve la luz el primer volumen del sistema de derecho romano actual. Han pasado 25 años desde los textos fundacionales de la escuela histórica y Savigny da a luz su obra sistemática fundamental, abriendo una nueva etapa de su pensamiento. De una manera general, se puede caracterizar a este tercer momento intelectual como el retorno a las fuentes y preocupaciones del primer Savigny. Las tesis historicistas se ven reafirmadas en su valor operativo y en tal sentido la investigación histórica cumple un papel de relevancia, pero la vocación fundamental de la obra Sistema de Derecho Romano Actual es sistemática. El prólogo es precisamente una exhortación al abandono de la lucha de escuelas. Los motivos que han hecho emplear la frase escuela histórica no subsisten hasta hoy, escribe, y el objeto que llevaban parece haberse extinguido. Es el momento de juzgar con imparcialidad los trabajos de nuestros contemporáneos y asumir el fin común de indagar desapasionadamente la verdad. La llamada de atención sobre la importancia de los estudios históricos que significó la escuela histórica han surtido sus efectos y es la hora de la síntesis superadora. Se trataría de restaurar la unidad perdida entre la teoría y la práctica, designio presente desde sus comienzos en el pensamiento historicista alemán. El desenvolvimiento de la civilización moderna ha separado estas dos direcciones. La división es buena si no se pierde de vista la unidad primitiva, si el teórico conserva y cultiva la inteligencia de la práctica y el práctico la inteligencia de la teoría. Allí donde la armonía se destruye, allí donde la separación de la teoría y de la práctica es una separación absoluta, la teoría corre el gran riesgo de convertirse en vano ejercicio para el espíritu y la práctica en un oficio puramente mecánico. El estudio del derecho romano es para Savigny el camino más adecuado en esta operación restauradora de la ciencia jurídica. La experiencia del Código Prusiano es, por ejemplo, indicativa de la influencia nociva de la codificación y de la separación y el aislamiento de la teoría y la praxis, con sus consecuencias de estancamiento para el saber jurídico. El estudio del derecho romano es por ello crítico y sistemático constructivo a un mismo tiempo. En su tratado Savigny penetra y pone en claro el lazo íntimo, las afinidades existentes entre todas las nociones jurídicas y su unidad constitutiva. A través de la unidad sistemática de las nociones jurídicas, no solo cobran sentido las normas e instituciones, sino que queda condicionada la propia estructura del método a utilizar y el orden en las materias de estudio. En la riqueza de la realidad viva, subraya Savigny, todas las relaciones de derecho forman un solo cuerpo orgánico. El sistema obtenido a través de la investigación científica guarda entonces un orden artístico, en el que se transparenta la coherencia de las proposiciones. Más sistemática y constructiva que propiamente histórica, la nueva ciencia se edifica sobre lo vario simultáneo, y el título Sistema de Derecho Romano Actual cobra entonces todo su sentido. A la luz de lo dicho, se explica que el estudio acerca del sistema del derecho vigente vaya precedido de una investigación sobre la naturaleza del derecho en general, entendida en el sentido de delimitación de las bases lógicas y metodológicas de la construcción científica. La primera acepción del vocablo derecho es para Savigny en la línea de la tradición inaugurada por el ius naturalismo racionalista, la de derecho subjetivo, poder o facultad del individuo. Tal es el punto de partida para su teoría de la relación jurídica y para su teoría de las instituciones o institutos jurídicos. En Savigny, el instituto opera como tipo destinado a dar cuenta de la realidad. Todas las instituciones o institutos jurídicos forman un vasto sistema y solo la armonía de este sistema, que reproduce su naturaleza orgánica, puede darnos su completa inteligencia. El procedimiento por el cual la inteligencia llega al conocimiento de la relación jurídica y de esa especie de macrorrelación que es en definitiva el sistema, resulta en sustancia el mismo. Son los institutos y no las reglas las que configuran la fuente material del trabajo del jurista. Acontece así
una suerte de retroalimentación del sistema científico, por cuanto el instituto no es, a su vez, otra cosa que un resultado de las operaciones abstractivas de la ciencia. En la base de esta teoría de las fuentes resurge como componente material la teoría del espíritu popular, mucho más elaborada que en los escritos programáticos, pero no por ello menos obscura y contradictoria en sus aspectos esenciales. En la teoría de las instituciones jurídicas, la conexión orgánica alcanza a las relaciones, las máximas y las reglas, a través de unidades sistemáticas de complejidad creciente. En su estructura, la institución prefigura el sistema como síntesis entre lo simultáneo y lo sucesivo, la coherencia lógica y el devenir histórico. Como tipo ideal, la institución se sobrepone a la relación y la proyecta hacia el sistema. Reiterando su motivo metodológico constante, la estructura de la ciencia queda para Savigny condicionada por la estructura de su propio objeto. La naturaleza prevalente lógico-formal del mismo está pues en la base de su teoría de los institutos y será así difícil eludir la caída en el formalismo conceptualista de su teoría de la ciencia. El método histórico. El cometido de la ciencia jurídica es, en Savigny, el de penetrar en la unidad íntima del sistema orgánico natural de los institutos. Para ello procederá al modo científico natural, mediante descomposiciones y composiciones sucesivas, análisis y síntesis, hipótesis y verificación. De manera incipiente quedan esbozados así los derroteros futuros del método jurídico, sobre todo del método científico natural del primer Ihering. Es la condición positiva del derecho, como estructura y como historia, la que funda una ciencia también positiva y constructiva, destinada a poner a la luz la unidad orgánica inmanente al fenómeno jurídico. La función de la ciencia jurídica es doble, por una parte creadora y directa, en tanto que el jurista desenvuelve el derecho como representante de la conciencia colectiva, por otra parte puramente científica en cuanto recompone y traduce al derecho en formas lógicas. Esta última actividad sistematizante y logicizante desenvuelve y completa la unidad orgánico-natural del derecho, reabre sobre el mismo, le proporciona un procedimiento orgánico y la ciencia llega a ser un nuevo elemento constitutivo del derecho. Es el derecho científico que desenvuelve y genera a su vez derecho. Tal es para Savigny el camino de una ciencia del derecho, que superadas las contradicciones originarias, tiende a unificarse en una senda de progreso. La tradición iusnaturalista, fundamento oculto del constructivismo moderno, recupera aquí la función que se le negara a lo largo de las distintas etapas evolutivas del sistema savigniano. El fin general del derecho, escribe Savigny, de la madurez, se desprende de la ley moral del hombre, bajo el punto de vista cristiano. El cristianismo no existe solamente como regla de nuestras acciones, sino que ha modificado la humanidad y se encuentra en el fondo de nuestras ideas, aun en aquellas que parecen ser lo más extrañas y hostiles. El destino último del ser humano, apreciado desde la perspectiva de la ley moral, gana así un sitio de causa final, más allá, sin embargo, del sistema considerado en sí mismo. La naturaleza de las cosas es su manifestación inmediata y sustituye como concepto operativo a la noción de derecho natural. Ello supone el paso del método abstracto al método inductivo. A esta pervivencia del derecho natural moderno en el plano de la ontología jurídica savigniana debe agregarse su presencia aún más decisiva en el plano metodológico, donde la construcción lógica formal y el concepto de sistema otorgan fisonomía esencial a la ciencia jurídica. El Savigny del sistema enlaza así con el del método jurídico. Sobre la base de lo que es la ciencia, construye el sistema. La filosofía, siempre posible, no solo no negada, sino a veces supuesta como una presencia silenciosa, será a partir del historicismo reflexión sobre la ciencia. Con el sistema de derecho romano actual se abre así el periodo aún no concluido de vigencia de la dogmática, a la vez que se patentiza la frustración íntima del empeño técnico y metodológico de la escuela histórica.
La ciencia jurídica no será en adelante ni histórica ni política, sino constructiva y sistemática. Lo vario existente es la condición de la posibilidad de toda posible experiencia jurídica, y el saber que le corresponde resulta, por tanto, saber acerca de lo verificable como normatividad positiva y no sobre lo que debe ser como normatividad suprapositiva. En el espacio cultural, político y científico del historicismo nace, pues, el positivismo. El deber ser absoluto del voluntarismo naturalista, afirmado como cosmovisión a partir de la teología luterana, es desplazado por su versión secularizada, el deber ser relativo del voluntarismo estatista del Estado. La dogmática saber relativo a este nuevo universo de nociones no es entonces una de las posibles alternativas de la ciencia jurídica del positivismo, sino su forma esencialmente constitutiva y, a juzgar por esta profundización histórica, su culminación ineludible. Críticas y méritos de la escuela histórica. En suma, la escuela histórica del derecho es una corriente doctrinal surgida en Alemania durante el siglo XIX que afirma que el origen del derecho ha de situarse en la evolución histórica de un determinado pueblo, cuyo espíritu se manifiesta originariamente en forma de costumbres y tradiciones. Surge como oposición al movimiento codificador que pretendía unificar y sistematizar los cuerpos normativos. Tal corriente había sufrido una proyección aún mayor a raíz de la codificación francesa, con el posterior trasplante del Código Civil francés a países y regiones de tradición jurídica distinta. Entre sus partidarios más notables figuraron juristas tales como Savigny, Putzta, Jacob y Wilhelm Green, Eichhorn, Niebuhr y Winscheid, cuyos trabajos fueron desarrollados a partir de la escuela pandectista, que se dedicaba al análisis del derecho romano. Se considera que el inicio de la escuela histórica se sitúa en una polémica doctrinal surgida entre Savigny y Tilbaut. Tilbaut publicó en 1814 sobre la necesidad de un derecho civil general para Alemania, donde defendería la elaboración e implantación a corto plazo de un código para toda la nación alemana. Savigny le respondería ese mismo año en un famoso texto titulado «De la vocación de nuestro tiempo para la legislación y la ciencia del derecho». Savigny afirmaría que no era sensato aplicar un mismo cuerpo para toda Alemania, pues la tradición jurídica nacional era demasiado endeble como para ser compatible con tal pretensión. Precisamente por ello el jurista priorizaba la investigación sobre los orígenes del derecho alemán y más concretamente la recuperación del derecho antiguo. Sostenía también que la única forma correcta de proceder era mediante una ciencia jurídica orgánica y progresiva que consiguiera aglutinar a toda la nación, y no un sistema artificial que traería la unidad para solo una mitad de Alemania, dejando a la otra mitad muchísimo más separada que antes. La escuela histórica terminaría por establecer una jurisprudencia de conceptos, a la que se opondría otro gran jurista de la época, Rudolf von Jhering, quien defendía una vuelta a la realidad social en su denominada jurisprudencia de intereses. Por jurisprudencia de conceptos se entiende la expresión máxima de la dogmática jurídica tradicional, consistente en entender el derecho como un sistema de conceptos relacionados estrechamente entre sí y de los cuales derivan las normas jurídicas mediante algún género de razonamiento deductivo o inductivo. Superficialmente podría clasificarse la concepción de Federico Carlos de Savigny como interesante e inclusive correcta, pero aplicándola al caso alemán, tendríamos de conclusión que no importaba el hecho de que todos estos pueblos en sí constituían una sola etnia en común, no importaba que estos tuvieran un deseo conjunto de formar un solo y fuerte Estado que correspondiera a sus necesidades, era totalmente imposible intentar una unificación debido a que cada uno vivía en una realidad distinta de la otra, haciendo de cualquier intento de anexión territorial una acción completamente antinatural,
que atacaría al espíritu del pueblo y que lo más conveniente sería dejar que cada feudo se maneje por sus propias tradiciones históricas, las cuales obviamente serían mejor entendidas por la respectiva antiquísima aristocracia a cargo. Esto en sí mismo perpetuaría el feudalismo alemán. Tampoco hay que olvidar que en lo concerniente a las costumbres, está comprobado mediante la observación de los hechos históricos que las tradiciones y el actuar del ser humano en general está muy relacionado con sus necesidades políticas y económicas y no con alguna metafísica necesaria de exégesis. Si aprobamos las tradiciones como propias a cada sociedad, entonces llegaríamos a la conclusión de que existen pueblos naturalmente malvados, cuyas acciones pueden efectivamente ser ignoradas si se mantienen dentro de sus propios límites, algo totalmente relativista, por no decir intelectualmente egoísta. Por esa misma razón, en 1848 los alemanes, principalmente los prusianos y los austríacos, se rebelaron en contra de sus reyes y los obligaron a punta de bayoneta a dar concesiones serias, pero no determinantes. Exigieron la desaparición del sistema feudal tan injusto de la tenencia de la tierra y a una liberalización de la economía, lo cual a su vez generaría una mayor interrelación y acercamiento comercial entre las diversas coronas alemanas. Un dato curioso que se tiene que tomar en cuenta también es que al realizarse estos cambios, en el reemplazo de administrativos autocráticos a unos más liberales, Savigny fue echado de la Corte de Justicia prusiana por sus puntos de vista tan abiertamente adversos a la ciudadanía. Por lo expuesto, se puede ver con claridad que estos postulados generales no son más que sofismas de alto calibre, pues es la demostración de la existencia de este espíritu legislativo natural la que es en verdad imposible, y en cuya adopción se aceptarían preceptos fideístas totalmente incompatibles con la clasificación del derecho de ciencia objetiva. A la ciencia objetiva han sido las corrientes liberales las que más han ayudado. Así lo demuestra la velocidad en la que el derecho revolucionario francés avanzó en el desarrollo de ámbitos que todavía se utilizan como la positivación de las leyes, el desecho de la oralidad y la santificación de los principios de neutralidad y separación de poderes, solamente al refuerzo de que son las ideas progresistas e innovadoras las que verdaderamente ayudan a la construcción de una sociedad funcional e inspiradora de otras. Además, la historia, supuesto sostén máximo de Savigny y sus discípulos, ha dado razón a la idea de la Alemania unificada, pues a pesar de muchas vicisitudes pasadas, véase la repartición de Prusia Oriental y el muro de Berlín, y actuales, véase la existencia misma de Austria, ahora solamente existe un país que reclama la herencia germánica, étnica y culturalmente para sí misma, la República Federal de Alemania.